Paz y bien, hermanos, qué gusto reunirnos con ustedes en su programa, Hazme un instrumento de tu paz. Permítanme presentarme, soy Fray Carlos Katzin, fraile franciscano conventual, y tenemos un enorme gusto de poder iniciar estas transmisiones con ustedes. Un nuevo programa que iniciamos hoy en Radio San Juan Diego. Yo soy un fraile franciscano que participa en la provincia franciscana de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en la Ciudad de México. Estamos muy contentos de poder trabajar conjuntamente con la diócesis de Cuautitlán para poder llevar a ustedes un programa lleno de entrevistas, de enseñanzas franciscanas, que nos permitan no solamente conocer un poco más de San Francisco, sino hacer nuestra la experiencia franciscana. Poco a poco ya iremos platicando de eso. Este es un primer programa donde nos queremos presentar, conocer, invitarlos a que nos sintonicen, que nos manden sus mensajes, que nos puedan escuchar. También si ustedes forman parte de alguna fraternidad, ya sea de Jufra, de Nifra o son de la OFS, pues reciban un cordial saludo y esperamos contar con su presencia en nuestro programa, Hazme un instrumento de tu paz. ¿Qué es lo que queremos realizar? ¿Cómo surge esta idea de realizar este programa franciscano? Bueno, como les decía, pues se trata de llevar esta espiritualidad franciscana pues a nuestra vida. La espiritualidad franciscana es la espiritualidad cristiana, es seguir los pasos de Francisco, es enamorarnos de Cristo en la vida cotidiana. Hoy precisamente hablaremos de una beata, Juana María de Maillé, viuda de la Tercera Orden. Ahorita les explicaremos un poquito más. Vamos a tener varias secciones en nuestro programa. Una de ellas, pues, es acercarnos a los santos franciscanos. No se trata este programa de conocer más únicamente, sino de vivir mejor, de amar más a nuestro Señor Jesucristo, siguiendo las huellas de Francisco. Pues bien, qué gusto que este sueño se haya podido realizar, qué gusto poder llevar tanta riqueza franciscana hacia sus hogares, en su trabajo, en el taller. Reciban un cordial saludo, llámenos, escríbanos, el número del WhatsApp ya lo conocen ustedes, es el 5570-07-2489. Ahí nos pueden mandar todos sus mensajes, sus preguntas, saludos, qué quisieran saber de San Francisco, qué quisieran saber de la enseñanza franciscana. Es decir, vamos a hacer un camino franciscano de paz y bien. Como ya les había dicho, queremos tener una primera sección que nos acerque a los franciscanos, a los santos franciscanos, a la gente que ha llevado una vida siguiendo las huellas de Francisco. Fíjense que hoy, 28 de marzo, celebramos a la beata Juana María de Maillé. Van a ver ustedes qué interesante, sobre todo las amas de casa, porque se darán cuenta, yo estoy seguro que después de que escuchen su historia, muchos y muchas, sobre todo las amas de casa, van a querer seguir sus huellas, la van a tener ahí como santa patrona. Fíjense que esta beata, Juana María de Maillé, es terciaria. Más adelante, en otros programas, nos dedicaremos a explicar un poco qué es la Tercera Orden franciscana. Ahorita basta con saber que es un grupo de laicos que tienen una vida como el común de la gente, que salen a sus trabajos, que se casan, que tienen hijos, pero que en algún momento de su vida se han sentido inspirados no solo por la espiritualidad franciscana, sino de muchas otras órdenes, carmelitas, agustinos. Bien, pues la beata Juana María de Maillé perteneció a la orden o a la Tercera Orden, o llamada Orden Seglar. Fíjense que sobre todo ella llega a ser beata por una vida de penitencia y de caridad. Van a ver ustedes, es lo que yo les decía, que es muy interesante, porque ella, siendo casada, después enviuda, lleva una vida religiosa y participa en la corte de Carlos VI y entre muchos otros personajes importantes de la corte de Francia. Juana María Maillé nació un 14 de abril de 1331 en el castillo de La Roche, en la diócesis de Tours. Una mujer
No solamente que nació, diríamos nosotros los mexicanos, con estrella, nació en cuna de oro, nació en un castillo, es de familia pudiente y muy cercana a la corte. Esto va a ser muy interesante porque en su niñez, en su adolescencia, ya va a ser guiada, acompañada por un fraile franciscano. Este padre no solamente va a ser el confesor de su familia, sino que le enseña un amor ardiente a Cristo y a la humanidad. Fíjense que todo este camino que ella va realizando, todo este proceso, todo esto que ella va viendo, porque no era una persona distante, no era una persona alejada, ¿no? Como muchos de nosotros podríamos pensar, bueno, seguramente es beata porque llevaba una vida quizá alejada de Dios y en un momento lo conoció y se enamoró. No, es una mujer que todo lo tiene, es una mujer que participa en la corte, es una mujer que no pasa hambre, que no pasa necesidades, al contrario, es querida en la corte. Sin embargo, va a ser un fraile franciscano el que la acerque, el que le meta la espinita, por así decirlo, del amor al prójimo, del amor a la pasión de Cristo, de ser cercana a la Santísima Virgen María. Y esto a ella le estará dando vueltas y vueltas y vueltas. Y decide vivir una vida cristiana. Incluso se dice que antes de su matrimonio, ella juró, ella hizo votos de castidad y va a tener la suerte de casarse con un hombre llamado Roberto de Silly. Y deciden juntos vivir en castidad, deciden juntos dedicarse a la ayuda a los prójimos, deciden juntos ingresar a la tercera orden franciscana. Esto que yo les contaba antes, los laicos que en medio del mundo deciden vivir de una manera particular la espiritualidad franciscana. Pues así este joven matrimonio decide ayudar a los pobres. En ese momento, fíjense que estaban azotados por la gran epidemia de la peste negra. Entonces ellos van a ayudar, deciden poner mucha parte de su dinero, de sus terrenos, de sus casas para el servicio de esta gente. Los ocupan como refugio, como albergue, incluso se acondicionan en algunos lugares como dispensario, por así decirlo. Su esposo, Roberto de Silly, contrae la enfermedad, es capturado por los ingleses, van a tener que pagar una gran fortuna para poder recuperarlo y va a ser en 1362 cuando Roberto de Silly muere. Podríamos decir o podríamos pensar que Juana María de Maille pues llevaba una vida realizada, era cercana a Dios, hacía obras al prójimo. Sin embargo, Dios le va a pedir algo diferente, Dios la va a tocar de manera especial y Dios le va a pedir que adquiera un mayor compromiso. Esto es donde yo decía que pudiera enamorar esta figura de la beata Juana María de Maille a muchas de nuestras mujeres en sus hogares, particularmente mujeres piadosas, mujeres dedicadas al cuidado de sus hijos, a sacar adelante una familia, ayudar a su esposo, no solamente trabajando para la manutención, sino apoyándolo para seguir caminando hacia adelante. Pues es la vida de muchas de nuestras mujeres, es la vida de muchas de nuestras amas de casa, mujeres entregadas a Dios, mujeres serviciales, mujeres viendo por el bien del prójimo. Pues esta es la figura de Juana María de Maille. Cuando en 1362 ella enviuda, empieza a cuestionarse fuertemente el compromiso que ella había adquirido cuando ingresó a la tercera orden franciscana. Esto se va a dar a raíz de que la familia de su esposo la expulsa brutalmente, la expulsa de su casa, de los terrenos que ella tenía, va a quedar pobre, no va a tener nada para su manutención. ¿Se acuerdan ustedes que esto mismo ya le había pasado a Santa Isabel de Hungría? Eran los tiempos de la Edad Media, eran los tiempos en que así se acostumbraba, donde el hombre, al ser el señor de la casa, al ser el dueño de todas las posesiones, pues la mujer al enviudar quedaba completamente desprotegida, quedaba a su buena suerte. Esto lo vamos a escuchar infinidad de veces en el Evangelio y en muchos tantos santos de la época. Seguramente ustedes conocerán historias actuales de mujeres que al quedar solas, al quedar viudas, pues han quedado desprotegidas. Ojalá nos puedan escribir
nos puedan mandar un mensaje de WhatsApp platicándonos si esta historia de Juana María de Mayé, beata, tiene actualidad, tiene mucho que ver con nuestros días de hoy. Sería agradable escucharlos y que se puedan conectar a su programa. Fíjense que cuando esta mujer queda desprotegida, ella decide, como lo hizo nuestro padre San Francisco, comenzar a hacer penitencia, es decir, vive profundamente su voto de perpetua castidad, incluso hace una promesa frente al arzobispo de Tours, y de manera específica se concreta en el servicio en un hospicio dedicado no solamente a huérfanos, sino a enfermos. Vive en la pobreza, vigila por los más pobres, los enfermos, los necesitados. Pero esto no es raro. Fíjense que esto es lo que hacían los terciarios franciscanos. Es así como surgen estos laicos que viven la experiencia franciscana. El motivo principal era atender las necesidades de los pobres, de los más necesitados. Ellos eran los brazos que llegaban a donde la iglesia difícilmente podía llegar, a donde la iglesia muchas veces no se atrevía o tenía miedo o tenía las puertas cerradas para llegar. Los enfermos, los discapacitados, los que pasan hambre, los que viven en la calle. Pues ahí llegó Juana María de Mayé. Enferma en 1386 y esta enfermedad la obliga a vivir junto al convento de los franciscanos. Ella pone ahí una pequeña casita, una choza, y vive junto a los frailes franciscanos. Incluso el padre Martín de Bois es el que la va a guiar, la va a conducir, la va a confesar, va a llevar una vida espiritual. Va a ser la pobreza de San Francisco, va a ser la humildad de San Francisco lo que ella le enamore. Fíjense, una mujer que venía de la corte, que venía de vestidos elegantes, que venía de hacer obras de caridad, se sentía, digamos, con un hueco, no se sentía plena, no se sentía realizada. Va a ser Cristo pobre, Cristo crucificado. Ella que comparte la pasión de Cristo al enviudar, al sentirse sola, al sentirse desprotegida, va a ser ella, va a ser esta imagen la que la enamore profundamente. Tanto es su celo, tanta es su cercanía, tanta es su configuración con Cristo pobre, sufriente, que esto la va a llenar de valor para regresar a la corte de Carlos VI, al que llamaban el rey loco. A veces lo perseguía en Tours, ya a veces lo alcanzaba en París, y siempre que podía, se acercaba para motivarlo a que corrigiera sus costumbres. Este va a ser su apostolado, esta va a ser su cercanía. Y esta mujer que vive enferma, esta mujer que decide configurarse plenamente en la Tercera Orden Franciscana, muere precisamente un día como hoy, 28 de marzo, pero de 1414 a los 82 años de edad, una vida entregada al servicio de Cristo. Podríamos decir que Cristo pobre fue su verdadero y único amor. Su cuerpo fue sepultado con la túnica de las clarisas como signo de distinción. Pues esta es la vida de la beata Juana María de Mayé. Ojalá nos escriban y nos platiquen si conocen la vida de personas santas que hayan tenido una experiencia como nuestra beata que celebramos el día de hoy. Vamos a ir a un corte y nosotros los esperamos con sus mensajes para seguir hablando en tu programa, Haznos instrumento de tu paz. Ya estamos de vuelta con ustedes, amigos, en su programa, Haznos instrumento de tu paz, un programa con un toque franciscano. Queremos agradecer a todas las personas que se están conectando con nosotros, nos mandan saludos, nos mandan felicitaciones por el inicio del programa. Pues esperamos que pasen la voz, que corran la voz para que más personas se conecten. No es un programa de historia, no es un programa únicamente de biografías de santos, es un programa que quiere tener una interacción con ustedes, ayudarnos a todos a vivir de mejor manera nuestro cristianismo, acercarnos, siguiendo los pasos de Francisco en este caso, pero acercarnos al diálogo, a la cercanía, al amor profundo de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que pretendemos, que ahí en tu vida diaria, en tu taller, en tu casa, pues vivas la experiencia franciscana, te sientas parte, te sientas evangelizado, te sientas cercano a la iglesia. Pues bien, platíquenos qué les pareció la historia de la beata Juana María de Mayé. Interesante, ¿verdad?
una mujer como muchas de nuestra época actual, dedicada a sacar su hogar adelante, acompañando a su esposo, saliendo a trabajar, que enviudó. Podría ser la santa patrona de muchas de nuestras viudas que nos están escuchando. Una mujer que en su viudez y en su soledad se pudo encontrar y planificar plenamente al encontrarse con Cristo pobre. Queremos mandar de manera especial un saludo para Patricia Vázquez, que nos está escuchando, y Martín Parra. Que Dios los acompañe en esta jornada laboral. Bueno, pues ya les dijimos que este es un programa con un toque franciscano, y qué mejor que comenzarlo pues hablando de la figura de este gran hombre, de este gran santo, San Francisco de Asís. Fíjense que es un santo, me atrevo a decir que es el santo más conocido de la historia. Habría que preguntarnos qué es lo que sabemos. Todos al menos tenemos alguna idea de San Francisco. Hay personas que me han dicho, bueno, es el santo que hablaba con los animales o es el santo de la naturaleza. Incluso ustedes sabrán que el Papa Francisco, nuestro actual pontífice, pues eligió el nombre de Francisco precisamente. Él lo narra en varias entrevistas, lo ha contado, que cuando ya se veía en el cónclave que pudiera quedar él como el nuevo papa, pues un cardenal brasileño se le acercó, lo tomó por el brazo, lo abrazó y le dijo, no te olvides de los pobres. Y él comenta que esta idea le fue dando vueltas y vueltas hasta que finalmente salió elegido para ser nuestro sumo pontífice, y es ahí donde él adopta el nombre de Francisco, queriendo revivir, queriendo actualizar la figura de San Francisco de Asís. No abarcaremos todo hoy, queremos mencionar, porque tenemos otras secciones, queremos interactuar más con ustedes. Tendremos simplemente hoy un primer acercamiento a su vida, pondremos las bases. En otros programas, si ustedes tienen la gentileza de seguir acompañándonos, pues ya hablaremos de su conversión y de cómo llegó a ser un gran santo, el gran santo de la cristiandad. Fíjense ustedes que incluso personas que no profesan nuestra fe católica le tienen una gran admiración, por no decir devoción, a la figura de San Francisco de Asís, un hombre cercano, un hombre pobre. El hombre, dicen algunos historiadores, el hombre que más se asemejó aquí en la tierra a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que ustedes saben de Francisco de Asís? Márquenos o mándenos un WhatsApp al 5570-07-2489. Los estaremos leyendo, estaremos resolviendo sus preguntas para que podamos tener una idea más clara de San Francisco de Asís, hacerlo nuestro y entonces poder, con este ejemplo, con este camino, seguir las huellas de Francisco de Asís para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, como ya les decía, San Francisco de Asís ha sido el santo universal, por así decirlo. Ha sido el hombre que más se ha asemejado a Cristo, dicen algunos historiadores, y pues yo, al ser franciscano, puedo decir que es cierto. Cercano, pobre, obediente, siempre cercano a la iglesia, pero no sé, ¿ustedes piensan que así fue desde su infancia? ¿Piensan ustedes que desde pequeño él era cercano? ¿O qué idea tienen ustedes de San Francisco? Fíjense, estaremos hablando en esta primera parte de quién fue verdaderamente Francisco. Nos daremos cuenta que tuvo un cuerpo frágil, un santo voluntarioso, realista, romántico también, poeta, siervo de Dios, amigo de las personas, fraterno con la creación, atento a la gracia, experto en la perfecta alegría. Un día nos dedicaremos a hablar única y exclusivamente de ese tema, la perfecta alegría, pero también del perfecto dolor. Algunas características vitales de San Francisco: heroísmo al límite del martirio, aceptando y soportando los sufrimientos físicos, morales también, docilidad y resistencia frente a la elaboración de la regla, entre su espíritu entusiasta y la exigencia de una norma jurídica. También veremos los prodigios de los estigmas, el primer hombre en recibir los estigmas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo.
Bien, pues este Francisco, este gran santo, este hombre que recibió los estigmas, este hombre que podía dialogar con la naturaleza, este hombre que ya en la vida lo consideraban el santo, ¿cómo fue su camino? Bien, yo no sé si ustedes sepan, y esto sería interesante, señora, puede escucharnos después en la tarde por YouTube, puede jalar el programa, porque esta frase le puede interesar mucho a su adolescente, a su joven. Francisco de Asís en su juventud era llamado el rey de las fiestas. Seguramente a muchos de nuestros jóvenes, de nuestros compañeros, a muchos de nuestros compañeros de prepa, de universidad, pues también les podrían llamar así, el rey de las fiestas. Su nombre verdadero o su primer nombre, por así decirlo, va a ser Juan o Giovanni de Pietro Bernardone. Juan Bernardone nace entre el 1182 1181. No hay un registro preciso. Algunos dicen que lo más probable es que haya nacido el 26 de septiembre de 1182 en Asís. Fíjense, este hombre nace en una época, en plena Edad Media. Fíjense ustedes, a mí me gustaría que ahí en lo que ustedes están en su casa, cocinando, haciendo los aseos, o están dándole duro ahí en el taller o en la oficina, me gustaría que pensaran en esta época de la Edad Media. Piensen ustedes en caballeros armados con su armadura, bien vestidos, montando a caballo, cabalgando por las grandes campiñas ahí de Italia o de algún otro país de Francia. Bien, esta es la época en la que van a ser Francisco de Asís. Como ya les decía, recibe el nombre de Juan porque es su madre la que lo lleva a bautizar y le pone el nombre de Juan porque tenía en gran estima a Juan Bautista, que quizá presagiaba que también este sería un gran anunciador de Cristo. Es una florecilla, pero nos puede reflejar mucho. Su padre, Pedro Bernardone, era comerciante en telas finas. Incluso amaba mucho una ciudad que él visitaba, Francia. Él viajaba mucho a esta ciudad, a la ciudad Luz, llamaríamos ahora, a comprar estas telas que él después vendía en Asís y hacía largos viajes. Cuando su mujer se alivia, entonces ella va a la capilla y le ponen el nombre de Juan. Cuando su esposo, Pedro Bernardone, regresa, entonces él, en amor a la gran ciudad, le llama Francisco, Francesco. Nosotros diríamos el pequeño francesito, ¿no? El pequeño francés. Va a ser así como surge la idea de Francisco de Asís. Pues es un hombre que va a vivir una infancia llena de lujos, llena de riquezas, porque los comerciantes en la Edad Media van a ser los nuevos ricos. Fíjense, viene una época de declive donde ya no va a ser tan vistosos los grandes nombres, personas de la realeza, con títulos nobiliarios. Todo esto era lo que se vivía en la Edad Media. Sin embargo, empiezan a surgir los nuevos ricos. ¿Quiénes son estos? Pues los comerciantes que empiezan a hacer viajes, empiezan a ganar dinero en abundancia, pero les faltaba algo, un título, una pureza de sangre. Entonces va a haber un conflicto, porque muchos de los que sí tenían la pureza de sangre, por así decirlo, que tenían títulos, pues venían en decadencia, eran personas que ya no eran señores feudales, que habían perdido en múltiples batallas sus terrenos, su fortuna, y lo único que les quedaba, y con eso sobrevivían, pues lo único que les quedaba era el nombre, ¿no? Los grandes nombres. Francisco no, Francisco va a ser simplemente hijo de Pedro Bernardone, un comerciante en telas. Sí, con mucho dinero, pero sin títulos nobiliarios. Y eso lo va a perseguir durante gran parte de su juventud. Fíjense que este niño va creciendo, va teniendo una vida llena de lujos, como les decía, y en algunas biografías oficiales, sobre todo en, así se va a llamar, la vida primera y la vida segunda de Tomás de Celano, un biógrafo, fraile franciscano, biógrafo oficial del santo, va a ir redactando algunas de estas ideas. Y fíjense cómo nos describe su juventud. Cuando habla de Francisco inmerso ya en la juventud, en las fiestas, en el derroche de dinero, sin embargo siendo persona
de misa cada 8 días. Vean ustedes esta imagen. Alguien dedicado a las fiestas, al alcohol, pero de misa cada 8 días. Esta imagen la va a plasmar muy bien Tomás de Celano cuando dice, fíjense, el pecador dice haber hecho cosas peores para ahora verse más inocente. Es así como Tomás de Celano describe la primera parte de la adolescencia, juventud de Francisco de Asís. ¿Quieren que les repita esta frase? Nos podría ayudar para hacer nuestra oración ahí por la tarde. Dice Tomás de Celano, el pecador dice haber hecho cosas peores para ahora verse más inocente. ¿Cuántas veces nosotros, ¿no?, al acercarnos a un grupo parroquial, al participar, al ir ahora ya a misa cada 8 días, decimos, no, ahorita ya estoy bien, antes sí estaba peor? No, bueno, eso no nos quiere decir que seamos inocentes o que tengamos una relación profunda con Dios. Esa podría ser hoy, en esta Cuaresma, pues nuestra oración de la tarde. El pecador dice haber hecho cosas peores para ahora verse más inocentes. Así es como describe Tomás de Celano, pues la adolescencia, la juventud de este hombre. Estos son los tristes principios en los que se ejercitaba Francisco de Asís, a quien hoy veneramos como santo, y que en lo continuo irá perdiendo y consumiendo miserablemente su vida hasta los casi 25 años. Fíjense, esto va a ser parte importante porque seguramente a nosotros nos ha pasado. Este joven va a vivir su vida en medio de fiestas, va a vivir en medio de salirse de su casa, de despilfarrar el dinero que trabajan sus padres. Y claro, su padre, pues al no tener un título nobiliario, pues lo único que le puede ofrecer es la riqueza que tiene. Sí, hijo, no importa, tú gasta, tú disfruta, tú lúcete aquí en la ciudad. Era la forma de sobresalir en Asís en ese entonces. Incluso fíjense que un grupo de jóvenes, un grupo de adolescentes igual que él, lo nombran su señor. Lo nombra su señor, pues para que él les pudiera invitar los banquetes, porque al venerarlo como señor, pues el señor tenía que ser dadivoso, el señor tenía que ser desprendido. Entonces nombran a Francisco su señor, para que Francisco despilfarrara y gastara el dinero en ellos, en grandes banquetes, en grandes bebidas. Hasta los 25 años, dice Tomás de Celano aproximadamente, hasta los 25 años malgastó así su vida. Fíjense que hay una leyenda, la leyenda de los 3 compañeros, que nos da un reflejo de la forma de vestir de Francisco de Asís. ¿Recuerdan ustedes que su padre es comerciante en telas finas? Dice esta leyenda de los compañeros de Asís, su modo de vestir era impropio a su condición, vanidoso y llamativo. Vanidoso y llamativo. A veces añadía retazos de paño fino, paño valioso, a vestidos de tela ordinaria, para que la gente se diera cuenta de su extravagancia, de que él tenía el dinero y la riqueza para poder malgastarla o desperdiciarla en eso, ¿no? Despreciando siempre a los pobres, por supuesto, sintiendo repulsión hacia ellos, sobre todo al grupo de los leprosos, personas enfermas de la piel, a los que va a despreciar continuamente en su juventud, a los que incluso corre de la ciudad, a los que va a segregar, ¿no?, por ser personas impuras, por ser personas enfermas, por ser personas despreciables a la vista. Esta es la juventud de Francisco de Asís. ¿Conocen a alguien a quien le pudiéramos llamar nosotros el rey de las fiestas? O quizá a ti, cuando eras joven, te pudieran haber llamado el rey de las fiestas. A muchos de nosotros seguramente que sí. Va a ser Francisco de Asís el que escribe en su testamento que fue la mano del Señor la que lo tomó y la que se posó sobre él. Dice, la diestra del Altísimo me transformó. Vamos a regresar después del corte, ya con estas primeras indicios de conversión, con este primer llamado que el Señor hace a Francisco de Asís. No se desconecten, escríbanos y regresamos a su programa, Haznos instrumento de tu paz. Muy bien, amigos, ya estamos aquí de regreso. ¿Qué les va pareciendo la vida de Francisco de Asís? Un joven dedicado a la fiesta, dedicado
a los disfrutes de este mundo, podríamos decir. Oigan, queremos agradecer porque hemos estado checando, ya tenemos personas conectadas en el Facebook. Muchas gracias por seguirnos. También fíjense que nos están diciendo que no nos pueden ver en YouTube. Pueden entrar a la página www.diocesisdecuautitlán.org.mx. Ahí entrarán directamente a Radio San Juan Diego y pueden descargar el programa, ya sea de la página o ya sea desde YouTube. Pero aún así mandamos un saludo muy cariñoso a todos los que nos están escuchando en el Facebook. Que Dios les bendiga, que los acompañe hoy en sus actividades. Gracias por tomarse el tiempo de seguirnos. Pues no sé si agradecerles porque a lo mejor están viéndonos en YouTube, ahí, no sé, escondidos abajo del escritorio. Bueno, no importa, que el Señor se los recompense ahí en medio de su trabajo y de sus labores cotidianas. Muchas gracias también a todas las personas que nos han mandado mensajes, que nos están felicitando por el estreno del programa. No solamente queremos que nos manden sus saludos, quizá alguna pregunta, quizá díganos de dónde nos están escuchando, si pertenecen a alguna fraternidad. ¿Qué les parece tener un programa de San Francisco de Asís o un programa de la vida diaria con tinte franciscano? Queremos agradecer a Lupita Vega por escucharnos, a Ana María Santillán, a Carolina Fuentes y a Tere. Carolina Fuentes es una persona, no sé si sea la persona que conozco de la hermosa ciudad de Toluca. Si es así, pues hasta allá nuestro saludo. También a las fraternidades que nos están escuchando de Nesa, de Valle Primera y de Valle Segunda. Gracias por sintonizarnos en su programa Haznos Instrumento de tu Paz. Bien, pues antes de continuar con la historia de San Francisco de Asís, ya estábamos viendo cómo su biógrafo Tomás de Celano, acuérdense bien de este nombre porque Tomás de Celano va a ser importante para nosotros, va a ser de las biografías oficiales del Poverello, también así lo vamos a conocer, el Poverello, el pobre de Asís. Él dice cómo después de llevar esta vida despilfarrada, malgastada a los 25 años, dice, ¿cómo experimenté que la mano del Señor estaba sobre mí? ¿Cómo experimenté que la mano del Señor me cuidaba y me protegía? ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado eso, verdad? Quizá después de haber disfrutado aparentemente, después de haber hecho mi voluntad, después de haber vivido según mis propias normas, ¿cómo empecé a experimentar ese vacío? ¿Cómo me di cuenta que estaba desperdiciando mi vida? Y cómo ahora, después de los años, me doy cuenta que la mano del Señor estaba sobre mí. Antes de continuar, a mí me gustaría que pudiéramos hacer una pausa para unirnos a la iglesia y poder rezar el anuncio del nacimiento de nuestro Salvador, la oración del Ángelus. Les pido, por favor, que pues ahí nos podamos poner en un momento de oración, podamos hacer quizás, si puedes, un momento de silencio, cerrar los ojos. Si vas manejando, no los cierres, ¿no? Si estás cocinando, pues a lo mejor sí los podrías cerrar. Si estás con el torno, si estás con el taladro, pues tampoco los cierres, pero que tu corazón se disponga para hacer nuestra oración. Vamos a dejar un momentito de silencio para concentrarnos y rezar juntos como iglesia el Ángelus. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las benditas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hagamos nuestra oración. Te rogamos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que todos los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de su pasión y de su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues después de este intermedio, en donde nos unimos junto con la Iglesia para hacer la oración del Ángelus, vamos a continuar con esta breve historia que estamos compartiendo de la vida de San Francisco de Asís, porque este programa, con el toque franciscano que queremos darle, pues queremos tener como base un conocimiento al menos más cercano y un poquito más profundo de la vida de San Francisco de Asís. Fíjense que va a ser la mano de Dios, como les decíamos, la que va a frenar, la que va a ponerle un alto a San Francisco de Asís. A muchos de nosotros a veces nos pasa eso. Vamos corriendo, vamos preocupados por una deuda, una enfermedad, un divorcio que estamos pasando, y Dios de alguna u otra manera hace un alto en nuestra vida. Quizá una enfermedad, quizá la partida de un ser querido. Dios nos pone un alto. Pues en Francisco de Asís no va a ser la excepción. Dios le va a permitir a Francisco experimentar una enfermedad. Fíjense que esta enfermedad no solamente lo refrenó en sus deseos juveniles, sino dirá Tomás de Celano, que incluso contuvo el veneno de la antigua serpiente, haciendo referencia a la intromisión del demonio en la vida de Francisco. Esta enfermedad lo puso tan mal que duró bastante tiempo en cama. Ya después, poco a poco, se irá poniendo de pie con la ayuda de algún bastón, de alguna cosa para apoyarse. Fíjense, va a ser esta enfermedad la que le va a servir, no de castigo, ¿cómo podríamos decirlo? Como estos abajamientos que a veces el Señor nos pide para que nosotros podamos mirar hacia arriba. Estamos tan metidos en las cosas del cielo, siempre mirando la tierra, que pocas veces volteamos hacia arriba. Pues va a ser esta enfermedad la que hará que Francisco mire hacia arriba. Incluso Tomás de Celano nos cuenta que el balcón de su casa, del balcón del cuarto de Francisco, daba a la campiña, daba a terrenos hermosísimos, daba a lugares maravillosos, que hoy podríamos decir estas veredas o estos caminos, como el Valle Umbro o el camino que lleva a Foligno. Estos hermosos paisajes es lo único que contempla San Francisco en su enfermedad. Se asoma, los contempla, y en esa soledad, en esa intimidad es donde empieza a cuestionarse su vida, es donde empieza a meditar sobre si esto es lo que quiere para el resto de sus días. Sí, ser amado en la tierra, pero por el dinero que tiene, él quiere algo más, él quiere, está insatisfecho. No, ¿cómo podríamos decirlo? No solamente que esté insatisfecho a pesar de que tiene dinero, a pesar de que tiene fama, a pesar de que es el rey de las fiestas, hay algo, hay un hueco. Lo dirá en palabras de San Agustín: nos hiciste para ti y nuestra alma no descansará hasta que repose en ti. Quizá eso mismo experimentaba Francisco. Y en medio de la enfermedad va a empezar a cuestionarse sus sentimientos, qué es lo que realmente le motiva, qué es lo que realmente es lo que él quiere vivir. Y fíjense cómo todavía no tan acoplado, no tan sabedor de que era el Señor el que lo buscaba, cuenta su biógrafo que él tiene un sueño en medio de esta enfermedad. Él tiene un sueño donde entra a una casa, donde entra a un palacio lleno de armaduras, lleno de cosas de caballería, de escudos, de renombre. Y entonces se entera que por ahí un caballero quiere ir a la pulla, quiere ir a ganar fama, quiere ir a ganar dinero. Este caballero, recuerden ustedes lo que platicábamos al principio, este caballero tiene renombre.
Francisco tiene el dinero, tiene el poder para hacer lo que él quiera. Entonces esto le va a dar ideas para irse reponiendo de su enfermedad, le empieza a dar un sentido a su vida. Su gran ideal será convertirse en caballero. Su gran ideal será llegar a ser un gran caballero, poder adquirir un título nobiliario, poder ser el gran Francisco de Asís. Y entonces pone todos sus empeños para ir a esa batalla. Se viste con sus mejores galas, se manda a hacer trajes, hace que su padre gaste infinidad de dinero. Su padre no le importa, lo que quiere ver es a su hijo feliz. Y él piensa, Pedro Bernardone piensa que yendo a conquistar un título nobiliario, a Francisco entonces ya no le faltará nada. Muchas veces así es nuestra vida, ¿verdad? Pensando que al tener un coche, al tener un mejor empleo, al cambiar de casa, podré ya tener una vida feliz, una vida plena. Estamos ya a punto de cerrar esta primera parte de la conversión de San Francisco de Asís. Vamos a un corte y regresamos ya con el final de esta primera parte de la biografía de San Francisco de Asís, hoy centrados únicamente en su juventud. Vamos a un corte, los escuchamos en Hazme un instrumento de tu paz. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros. Agradecemos todos los mensajes que nos han escrito al 5570-07-2489. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Queremos agradecerle a Mariana Velázquez y a Guadalupe Alvarado. Oye, Guadalupe Alvarado, nos está escribiendo, insiste, que no nos puede ver en YouTube. Más tarde encontrarás en la página la manera de jalar el audio. Ahorita lo estamos subiendo apenas a YouTube, pero más tarde lo encontrarás. Háganos favor de seguirnos, de avisar que estamos estrenando este programa, Haznos Instrumento de tu Paz. Si ustedes se van dando cuenta, pues no es un programa de historia, ¿verdad? No es una clase para dar una lección de San Francisco de Asís. Más bien queremos hacer esto, un diálogo de vida. ¿Esto qué tiene que ver con mi vida? San Francisco, ¿cómo puede meterse ahí en mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos, con mis padres, en mi escuela? ¿Cómo toda la enseñanza cristiana tiene algo que ver con nuestra vida? ¿Cómo esto no es nada más de ir a los domingos, cuando voy a misa, aprendo un poquito de Dios y después me olvido o no lo ocupo en la vida diaria? No, lo que queremos es hacer vida a esto. Ya les decía al principio, no es que queramos conocer más, sino que queremos amar más y mejor. Gracias también a Verónica Andrés, a Silvia de la Tercera Orden. Un saludo para la ciudad de Toluca y de León que nos están escuchando por allá. Que Dios los acompañe toda la jornada de hoy. ¿Se acuerdan ustedes que ya estábamos platicando cómo este joven, el rey de las fiestas, cómo este muchacho empieza, gracias a la enfermedad, empieza a experimentar la mano de Dios? No lo dice así, eso lo va a escribir ya cuando esté a punto de morir. Se dará cuenta que siempre alguna dificultad o alguna oscuridad que antes consideraba, pues en realidad era la mano de Dios que lo acompañaba y lo libraba de cosas todavía mucho peor. ¿Se acuerdan ustedes cómo Tomás de Celano decía? Así, este joven que teniéndolo todo, malgastaba a sus 25 años la vida. Pues en esta enfermedad que está viviendo San Francisco de Asís, vamos a llamarle únicamente Francisco, para que en nuestro próximo programa veamos cómo un Francisco común y corriente, por así decirlo, va a ir adquiriendo ese grado o esa fama de santidad y cómo lo va a hacer en su vida, cómo va a tener una relación seria y profunda con Dios. Ya les comentaba en el bloque anterior que Francisco vive una enfermedad que lo hace estar en cama durante un largo tiempo, como poco a poco, con ayuda de algún bastón, se va reponiendo. Sin embargo, pues ya no puede llevar esa vida que antes llevaba. Y va a ser en una tarde de sueño, va a ser que tiene ahí una visión donde él ve una casa, un castillo decorado con armamentos, con artefactos de caballería, y él sueña en todo esto, y él piensa que entonces esto que antes lo tenía desanimado, este no sentirse pleno, va a ser la caballería, va a ser el título nobiliario, lo que le va a permitir entonces sí ser feliz. Y va a conocer a un caballero que va a ir a la Pulla o a la Pulla, y
lo empezará a seguir, se apegará a él, porque él piensa que si sale victorioso de esta batalla, de este viaje, lo nombrarán caballero, y entonces sí, podrá dedicarse a vivir la vida porque tiene dinero, es de los nuevos ricos, y también tendrá ahora un título nobiliario. Podrá decir que es de sangre pura porque la ha conquistado. Pues va a ser en este camino y en su paso por Spoleto, donde de nuevo comienza a sentirse cansado, semidormido. Incluso él piensa que le va a regresar la enfermedad que antes le había acontecido. Y en este sueño, él siente, él experimenta la voz de alguien que le dice, fíjense, pongan mucha atención en esto. En medio del viaje a Spoleto, en medio del viaje que lo va a llevar hasta la Puya, él comienza a tener una visión, él empieza a escuchar una voz, y es muy interesante lo que le dice. ¿Quién te puede ayudar más, Francisco? ¿El Señor o el siervo? Y Francisco responde, el Señor. Y entonces escucha la voz que le dice de nuevo, ¿por qué entonces no sirves al Señor y te conformas con servir al esclavo? Esto va a ser muy interesante. Yo pienso, como lo iremos viendo, no va a ser esta conversión estilo San Pablo, ¿verdad? Donde lo tira del caballo y entonces San Pablo cree verdadera y definitivamente en Jesucristo. No, no es así. Más bien va a ser algo paulatino, incluso podríamos decir un tanto tardado. Pero como esta es ya una primera visión, la enfermedad hace que se frene de esa corredera que llevaba en la vida, la enfermedad. La enfermedad hace que se frene. Tiene un espíritu nuevo, quiere armarse caballero, quiere sentirse pleno en la vida. Piensa que el título nobiliario se lo concederá y en medio de este camino que él realiza hacia la Puya, ahí pasando por la ciudad de Spoleto, es que él tiene esta visión, es que él escucha esta voz que le dice, ¿quién te puede ayudar más? ¿El Señor o el siervo? ¿El amo o el esclavo? Por supuesto que el amo, responde Francisco, dice, entonces, ¿por qué te empeñas en servir al esclavo? A mí me gustaría que pudiéramos terminar esta parte haciendo esta reflexión. Nosotros en nuestra vida, nosotros así como vamos viviendo nuestro cristianismo, nuestro ser bautizados, ¿a quién vamos sirviendo? En la realidad, en la práctica, en la vida real. No en el discurso, no en nuestra profesión de fe que a veces recitamos únicamente los domingos, no, sino en la vida real, en la vida ordinaria. ¿A quién servimos? ¿Al amo o al esclavo? Muchas veces nosotros servimos al esclavo, cuando vivo empeñado por trabajar y trabajar y trabajar, aunque me tenga que desentender de mi familia, de mis hijos, cuando vivo afanado por cambiar de casa, por cambiar de coche cada año. No es que eso esté mal, pero a veces dedicamos nuestra vida en servir al esclavo. Cuando lo dice aquí el biógrafo de San Francisco, cuando el que mayor bien nos puede hacer es el Señor. Vamos a cerrar así este bloque de la vida de San Francisco, concentrándonos en que este programa, nuestra vivencia franciscana, nos ayude a enfocarnos de nuevo en servirle al Señor, al sumo bien, al todo bien, al sumo y eterno Dios. Pues hasta aquí la biografía de San Francisco de Asís. Todavía nos quedan unos momentitos más, unos minutitos más de programa. Queremos agradecer porque nos han acompañado en este programa de estreno. Déjenme decirles que esta última parte del programa la queremos dedicar a tener entrevistas. Vamos a tener invitados que nos ayuden un poco, que nos platiquen un poco su experiencia franciscana. Queremos que nos digan qué es lo que están realizando en sus comunidades, si participan en algún grupo. De hecho, dentro de 8 días les quiero anunciar que en este tiempo de Cuaresma muchos de nosotros en nuestras comunidades misionamos, salimos a lugares lejanos o incluso en nuestra misma parroquia a tener misiones. Vamos a tener de invitado a un fraile franciscano encargado de las misiones. Queremos que nos cuente su experiencia de misionero. Y también tendremos invitados jóvenes que han salido a misionar. Seguramente ustedes en sus casas
Los que han tenido la experiencia de la misión sabrán lo enriquecedora que es, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, Semana Santa y vivir la Pascua en una comunidad distante. Pero queremos que nos platiquen su experiencia para todos aquellos que nunca se han animado o que nunca los han invitado o que no saben cómo acercarse para poder ser misioneros en el tiempo de la Cuaresma. Nos acompañará un fraile en nuestro próximo programa. También queremos invitar a personas que forman parte de nuestra familia franciscana. Como ustedes saben, la familia franciscana es muy amplia, no solamente son frailes, no solamente son sacerdotes o religiosas. También tenemos esta orden de laicos que empieza con Nifra, la niñez franciscana, con Jufra, la juventud franciscana, Adofra, la adolescencia franciscana, y luego la orden franciscana seglar, ya los adultos que deciden vivir más de cerca los valores de San Francisco de Asís. Los vamos a tener de invitados para que ustedes los conozcan. Es gente que iba a decir normal, pero todos somos normales. Más bien gente que en su vida diaria, en su vida cotidiana, ha decidido hacerle un hueco mucho más amplio a nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor que con el ejemplo y la vivencia de San Francisco de Asís, este santo que, como les decía al principio del programa, muchos han identificado como el que más se ha asemejado a Jesucristo nuestro Señor. También nos pueden escuchar en www.diocesisdecuautitlán.org.mx. Ya por la tarde estará este programa en YouTube para que ustedes nos puedan escuchar, para que ustedes lo puedan bajar y compartir. Háganos favor de compartirlo, es un programa familiar. Sabemos que mucha de su familia ahorita está estudiando, ahorita está en su trabajo. Mucha gente nos ha dicho, los escucho, pero no los veo. Sí, me parece que hemos tenido ahí alguna dificultad con Facebook, pero pronto la estaremos solucionando. Esperemos que ya dentro de 8 días que nos volvamos a sintonizar, pues también podamos vernos ya en vivo en Facebook. Sintonícenos, síganos por Radio San Juan Diego. Y por último, queremos hablar un poquito sobre los rasgos del perfil de San Francisco de Asís. Queremos hablar de esta imagen de San Francisco de Asís para que nos pueda acompañar en este día. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos que era un humilde poeta? Seguramente ustedes han escuchado el Cántico de las Criaturas. Es la oración, digamos, por excelencia ya en la plenitud de su vida, ya que se encontró con Dios. Él escribe este cántico de las criaturas. Quisiéramos despedirnos con eso, queremos que ustedes lo escuchen. Por cierto, queremos agradecerle a los frailes que nos hicieron favor de mandarnos el disco. Los cantos que ustedes han escuchado en los cortes han sido cantados por frailes franciscanos. Díganos qué les parece. ¿Les han gustado? Estos cantos los han hecho los frailes. Queremos terminar ya nuestro programa haciendo este cántico de las criaturas. Ustedes nos pueden seguir. Seguimos, aunque despidamos el programa, nosotros lo seguimos leyendo por el WhatsApp. Mándenos sus dudas. ¿Qué tema les gustaría que tratáramos en las próximas emisiones? Corran la voz para que este programa, que es familiar, que es un programa de diálogo, que es un programa de acercamiento ahí a tus actividades diarias, pues nos sirva. Queremos agradecer, estamos viendo aquí todas las personas que nos están escuchando, tenemos ahí cuántos nos están suscribiendo. Nos queda un minutito para irnos a corte, para terminar este programa. Nos estamos despidiendo, los queremos ver y escuchar dentro de 8 días y queremos terminar con la oración de San Francisco de Asís, el cántico a las criaturas. En otro programa lo explicaremos, pero para que ustedes vayan teniendo esta enseñanza franciscana. Lo vamos a poner en el audio. Simplemente terminemos diciendo: Altísimo y omnipotente buen Dios, tuyas son las alabanzas, tuya la gloria, el honor y toda bendición. Paz y bien, hermanos. Soy Fray Carlos Katzin y los escuchamos dentro de 8 días en su programa Hazme un instrumento de tu paz. Que Dios los bendiga y los acompañe durante toda su jornada. Nos escuchamos el próximo jueves. Paz y bien.